acompañan en esta mañana nuestra hermana María Magdalena Sáez, Rita Guzmán, Laura Sáez y nuestra hermana Ruth Navarrete. Dios le bendiga, son los que vemos acá conectados en esta mañana y damos gracias por ellos, por cada uno de ellos que nos acompaña en este día. Bien, el día sábado, recién pasado, ¿cierto? Llevamos a cabo el recorrido de estos 5 primeros versículos donde el apóstol Pablo se presenta, ¿verdad?, a la iglesia de Roma, pero a las iglesias de Roma, no a la iglesia católica, por supuesto, y presenta su credencial como apóstol llamado por Dios, ¿verdad? Recalca estas cosas por el tema de la autoridad, ¿verdad? La autoridad que tienen los apóstoles, que tuvieron en aquel tiempo también, para desarrollar la labor que es la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que estamos viendo, ¿cierto?, a través de este libro romano, porque todos decimos el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo va a presentar qué es lo que es el Evangelio. Seguimos con el verso 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Ven? Está hablando de las promesas, la promesa de salvación, ¿verdad? Entre las cuales, ¿cierto?, está también estáis también vosotros llamados a ser pertenecer. ¿A quién? A Jesucristo, pertenecer a Dios, ser hijo de Dios. Llegar, hermanos, a esta condición es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es nuestra posición hoy día? A usted, yo, que hemos sido perdonados, ¿cierto?, a través del bautismo en las aguas, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra posición? Tenemos claro la posición antigua. Estábamos muertos en delito y en pecado. Solamente estábamos esperando el día, ¿cierto?, en que se cumpliera la sentencia y fuéramos condenados. Pero hoy, gracias al Señor, ya no estamos en esa condición. Y el apóstol Pablo aclara esta situación, ¿verdad?, diciendo estas promesas, ¿cierto?, que están siendo predicadas, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Estamos considerados como gentiles, para que no nos confundamos. Amén. La salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que también estamos incluidos en esta salvación. Luego dice, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí hay un doble llamamiento. Llamados a ser Jesucristo y llamados a ser santos. O sea, tenemos, hermanos amados, como decirle, no es una opción, escuche bien, no es una opción esto del Evangelio, sino que es una elección. Y en esto usted y yo debemos dar gracias a Dios por la elección que Dios hizo, no siendo nosotros merecedores, ¿cierto? Nos llamó, nos eligió para que seamos parte de esta gracia bendita, para que tomamos parte en la salvación, ¿verdad? Pero también somos llamados a la santificación. Ahora, nosotros hablando humanamente decimos que es imposible, porque somos de naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza que lleva el virus, por decirlo así, del pecado dentro de sí. Pero Dios tiene los medios. Amén. Dios tiene los medios para santificarnos. ¿Y cuál es uno de los medios? La palabra, hermano. La palabra santifica. Por eso es que nosotros debemos vivir en pos de la palabra día a día. La palabra es como el agua, la palabra es como la miel. La palabra, hermanos, nos santifica día a día. ¿Por qué? Porque nos va mostrando el camino, lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. Por medio de la palabra, hermanos amados, tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos el conocimiento también de Dios. Entonces, ahí está el método. Ahí está
la herramienta que Dios usa, hermanos amados, para que usted y yo seamos santos. O sea, la palabra santo es apartado. ¿Mm? Una de las definiciones que tiene la palabra santo es apartado. Entonces nosotros somos llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Si somos llamados a ser de Jesucristo, debemos andar también como Él anduvo. Y somos llamados a ser santos. Ahí nos está apartando, hermanos amados, de todas las cosas mundanales, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. Los filósofos dicen que la medida de todas las cosas es el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre define lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso lo dice la filosofía. La sabiduría dice otra cosa. La sabiduría dice que, hermanos, Dios, el creador del universo, es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que el hombre, ¿cierto?, que fue creado, fue puesto en el huerto del Edén, recibió una orden. Y esta orden él no la cumplió. Porque se le dijo, ¿cierto?, de parte de Dios, que no comiera de este fruto, porque el día que comas morirás. Pero otra voz, ¿cierto?, también le replicó a sus oídos y le dijo, no vas a morir. Dios sabe que cuando comas, ¿cierto?, de este fruto, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre fue tentado en esa idea y no le creyó a Dios, le creyó a Satanás. Y esa filosofía de ser Dios, de que el hombre sea Dios, se viene trayendo desde hace muchos años. El hombre cree ser Dios, con dinero, sin dinero, el orgullo, la vanidad, el ego humano, le hace pensar al hombre que es Dios. Pero no es así, porque todos mueren. Fíjese, hermanos, el mismo Cristo les dijo a los hombres, ¿verdad? Ciertamente está escrito que el hombre es Dios, pero con minúscula. En esta altura, por decirlo así, pero como hombre va a morir y como cualquiera hijo de los hombres va a caer. Entonces, nosotros por eso que a veces cuando nos vienen las enfermedades, cuando nos viene la aflicción, debemos meditar nuestra condición, aun cuando vemos un cuerpo muerto, ¿cierto?, ya en un ataúd, ahí debemos meditar nuestra condición humana, que somos pasajeros, que nacemos, que somos niños, que somos jóvenes, que somos adolescentes, que tenemos la fuerza de la juventud, ¿cierto? Pero llega un momento en que empezamos ya a peinar canas, o algunos, ¿cierto?, sus cabellos empiezan a caer y sus rostros se empiezan a arrugar y sus fuerzas van disminuyendo, y esto usted lo puede ver en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud. Esa es nuestra vida, esa es nuestra realidad. Y Dios nos está ofreciendo, hermanos amados, una promesa maravillosa. Entonces debemos meditar en la profundidad que tiene la promesa. Salvo eternamente o condenado eternamente. Y ahí están los dos parámetros. Y no hay más. Nosotros podemos poner muchas excusas humanas. Podemos hacer valer nuestra razón, pero no es la razón de Dios. Esto es lo que Dios le dijo a Israel, que en los pensamientos de ellos no eran los pensamientos de Dios, ni los caminos tampoco. Israel no pensaba como Dios pensaba, ni tampoco andaba por el camino de Dios. ¿Usted cómo piensa? ¿Cómo pienso yo hoy día? Por ahí el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si tiene virtud alguna, en esto pensad. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque nos ha hecho partícipes. Nos ha llamado a ser santos. Ahora, el apóstol Pablo dice que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta los días de Jesucristo. O sea, ¿quién va a hacer la obra? Dios en usted. Pero siempre y cuando usted deje que Dios haga la obra. Porque si usted se resiste, ¿cierto?, y anda a su manera, vive a su manera,
Es imposible para Dios hacer esa obra. No porque Él no pueda. No, si Él puede transformar la vida de un hombre en un segundo. Pero la fuerza, hermano, no es amor. Dios no quiere forzar al hombre. Quiere que el hombre entienda ese amor, hermanos amados, que tuvo Dios allá en el Calvario para morir y pagar el precio del pecado suyo y el mío. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos llamados a ser de Jesucristo, pero también somos llamados a ser santos. Ahora, esta obra Dios la va ejecutando en nosotros a medida que nosotros tengamos y dispongamos el corazón. Porque si bien es cierto, en la antigüedad la ley estaba afuera, pero ahora Dios ha escrito la ley ¿dónde? En el corazón, en su corazón, ahí, para que usted, hermano, para que el poder de Dios opere desde dentro hacia afuera. Por eso que cuando le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo no entiende la condición y le dice, yo no puedo meterme en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez, es imposible. Entonces, el momento que Dios está llamando, amén, a usted, a mí, a ser de Jesucristo y a ser hermanos amados santos, debemos acercarnos. Por eso que el apóstol Pablo dice, acercaos pues confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Sabe? El problema es que nosotros nos ponemos sumisos delante de Dios cuando necesitamos algo. Pero cuando ya lo tenemos, ya rehusamos a que Dios nos dé las órdenes, a que Dios nos dirija. Por eso que Santiago dice que con respecto a la oración pedid mal para gastar en vuestro deleite. Entonces, cuando ya tenemos, ¿cierto? Ya sea un problema de salud, ya sea un problema de familia, ya sea un problema sentimental, sea cualquiera su problema, usted viene a Dios y Dios responde esa oración. Luego ya se olvida, no quiere sujetarse. Entonces, yo no debo acercarme a Dios solamente en el momento de la aflicción. Debo vivir en Dios. Debo estar todos los días constantemente. Por eso dice, llamados a ser de Jesucristo. No podemos andar, ¿cierto?, por esta vida a nuestra manera, humanamente, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Porque al final, es como dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces, hermanos, la Escritura es clara. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Eso es lo que el apóstol, ¿cierto?, en estos versículos les dice a la iglesia, a las iglesias que están en Roma. Debemos tener claros los conceptos de la palabra de Dios para no errar el blanco. No podemos habernos allegado a Dios para que Él perdonase nuestros pecados, ¿verdad? Solamente. Y después seguir haciendo la misma vida que hacíamos antes, con orgullo, con soberbia, con vanidad, caminar como queramos nosotros. Hermanos, el fin de ese camino es muerte. Por eso que debemos estar en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino. No hay una alternativa. Esto, hermanos amados, no es como la religiosidad nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado la religiosidad? ¿Qué tipo de Dios nos ha mostrado la religiosidad? Las religiones. Es una mixtura, una mezcla de pensamientos humanos y religiosos que no se condicen con la Escritura, que están muy apartados y muy lejos del pensamiento de Dios, haciendo cosas, diciendo cosas que no están en la palabra, que se le asemejan, pareciera, pero no es. Y no es lo mismo ser que parecer, son dos cosas diferentes. Nosotros no debemos parecer hijos de Dios, debemos ser hijos de Dios. Cuando entendemos el por qué y el para qué de Jesucristo, hermanos amados, por eso que debemos nosotros en persistir, en conocer a Dios, en conocer su carácter, en conocer su voluntad, el por qué nos llamó, para qué. Y lo explica el
en el Evangelio lo dice. ¿Para qué fue este llamado? Para ser salvo. ¿Salvo de quién? De la ira venidera de Dios, de los juicios que van a caer sobre todos aquellos que no han aceptado la bondad de Dios. Y es justo. Y es justo. Muchos dicen, no, pero ¿cómo Dios va a enviar al infierno, ¿cierto?, a la condenación a una persona? Tal vez a última hora va a decir, Señor, 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 me arrepiento. Cuando ya le queda el último soplo de vida, habiendo vivido vanamente durante toda su existencia. Hermano, lo que hizo Jesucristo no es menor, no es una cosa vaga ni vana. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, como el Señor le dijo a los judíos, para entender que ahí está la vida eterna. Y que son ellas, ¿cierto?, las que dan testimonio de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesús. ¿Entiende usted el por qué el Señor lo llamó? No porque usted fuera grande, no porque usted fuera diferente. Amén. No, somos todos iguales. El mismo libro romano, y lo vamos a ver más adelante, dice, por cuanto todos pecaron. Aquí no hay distinción. Cayó Adán y caímos todos. En Adán pecamos todos. Pero usted dirá, yo no estaba ahí. Quiero decirle que sí estaba ahí. Porque somos descendientes de Adán. Venimos de esa naturaleza. Y Dios nos quiere sacar de esa naturaleza, porque el día que coma ciertamente morirá. Adán probó, ¿cierto? Sangre vio y físicamente murió, y con ello trajo la muerte física y también la muerte eterna al ser humano. Entonces, hermano, concluimos, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estas iglesias en Roma estaban marchando bien. Amén. Y Pablo dice que da gracias a Dios en esta oración. Porque aquí Pablo dice que él da gracias a Dios, o sea, ora a Dios dando gracias por estas iglesias, por la fe. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi gran espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? ¿Cierto? Que esta iglesia siguiera en esa misma línea, en esa misma marcha, en esa misma fe. Y la otra, ir un día a aquel lugar para verlos, ¿cierto? Y también compartirle más cosas de Dios. Compartirle un don para la edificación cuando estamos predicando la palabra del Señor. Por eso que nosotros no contamos testimonios humanos. Hay muchos que en los púlpitos se ponen a contar testimonios de hombres, de gente, de ellos mismos a veces, pero eso no es válido. Nosotros vamos a conocer a Jesucristo, la cruz de Cristo, la que nos dio a nosotros, hermanos, la victoria. Entonces, aquí dice, para comunicaros un don. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, tenemos algo en común. Tenemos algo en común. La fe. Usted es de Jesucristo, yo soy de Jesucristo. Y eso nos comunica, nos hace ser cercanos. Amén. A tal punto de ser hermanos en la fe. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Anhelaba el apóstol Pablo llegar a aquel lugar y poder así difundir con más claridad tal vez el Evangelio. Exponer, ¿cierto?, delante de ellos el Evangelio de la gracia y hablarles mucho más de lo que ellos sabían. Abundar, hermano, no es malo. No es malo. Muchas veces
No, esto ya lo escuché. Esto estamos hablando de la doctrina, por supuesto. Por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque esto nos va a llevar a tener más seguridad y más confianza. Los hombres dicen, voy a contar mi testimonio para aumento de fe. No, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y esto es lo que Pablo quiere ir a hacer a Roma. Si bien es cierto, ellos estaban y andaban bien, fueron elogiados, ¿cierto?, por el apóstol Pablo de la manera que se conducían en la fe, pero él también quería llegar allá y testimoniar, amén, testimoniar mucho más el Evangelio. Bien, hasta aquí quedamos, hermanos amados, en esta mañana, esperando ser claros, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, envíe, comparta también con nosotros, hermanos, y confirme también ahí dándole like, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook, uniéndose también a nuestra página para poder seguir exponiendo la palabra del Señor. Y que Dios nos conceda claridad, que Dios nos conceda, hermanos, la sabiduría y el entendimiento cada día, y el temor de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Que la paz de Jesús, hermanos, sea con usted en esta mañana ya de día.